Hoy está con nosotros Yoconda García para hablar de su historia y reflexionar sobre la situación de los niños del Sename. Ella tiene mucho que decir sobre este tema. De chica, por problemas familiares, estuvo 12 años interna en distintos centros colaboradores del Sename. Ha sido por 28 años la directora de la Fundación Padre Semería, que acoge a menores de edad derivados de los tribunales que han sido víctimas del maltrato físico o psicológico, o en muchos casos víctimas de abuso sexual o abandono. Además, en abril de este año integró y expuso en la Comisión por la Infancia que convocó el presidente Piñera y que se logró un acuerdo nacional por la infancia con varias propuestas para mejorar la situación de nuestros niños. Hoy le damos la bienvenida a Yoconda García a nuestro programa Pronombres Personales, Entrevistas a Inspiradores. Muchas gracias, Yoconda, por estar acá. Gracias a ti. Espero que también tu testimonio sirva y sea, Dios quiera, sea una ayuda para los niños. Bueno, para partir conversando, la pregunta parte un poco más desde ti. En el fondo, si nos puedes contar un poco tu historia y también por qué y cómo llegaste a vivir 12 años en centros colaboradores del Sename. Mi mamá falleció y mi papá no se pudo hacer cargo de nosotras por distintos motivos. Y mis hermanas fueron derivadas a la protectora de la infancia y yo, como quedé de 7 meses, primero estuve con unas monjitas y después me incorporé para estar con mi hermana. Y ahí estuve 8 años en la protectora de la infancia y después a los 12 como que hubo un intento para salir con un familiar significativo que era una tía. No me pude acostumbrar, además quería estar con mi hermana y pedí por favor que me regresaran a un hogar, al hogar donde estaban ellas. Y ahí entré a la aldea María Reina. ¿Con tu hermana? Sí, los 2 hogares eran de monjitas. ¿Y cómo fue tu experiencia en general en los hogares y en ese hogar en específico cuando ya estuviste con tu hermana? Mira, me ayudó que estuvieran mis hermanas. Lo único malo que en la protectora nos separaban por edades, entonces las veía en pocas ocasiones, los recreos, y en algunas oportunidades sí íbamos a salir de visita con algún pariente. Y en el segundo internado yo recuerdo que era bueno en muchas cosas, pero me sentí muy sola, porque mis hermanas no alcanzaron a estar el año y se fueron, y me quedé 4 años sola yo. O sea, ¿te sentías sola, sola con respecto a tu familia? Sí, no, eso es inevitable. Todos los niños de hogares se sienten muy solos, porque no es normal. Lo ideal es que todas las familias, los niños sueñan con una familia y no es normal, entonces... Eso yo creo que es el principal problema que pasa en los niños de hogares. Y eso quería hablar contigo, según tu propia experiencia, ¿cuáles crees que son los principales problemas que sufren y que viven los niños del Sename y también de centros colaboradores del Sename, que hay una diferencia también ahí? Sí, bueno, los niños, como tú dijiste, llegan muy dañados, sobre todo ahora. Antes la diferencia conmigo era que se protegía a tiempo, los niños llegaban más chicos y también por problemas, por ejemplo, pobreza extrema o porque el papá, que era familias monoparentales, podían ingresar a los niños a los hogares cuando no tenían dónde dejarlos. Ahora no es motivo para que un niño ingrese a un hogar. Entonces el problema es que no se previene a tiempo, los niños pasan muy solos en sus casas. Y cuando ya los derivan a un hogar es porque ya han pasado por problemas de delincuencia, droga y abuso sexual, ya con una problemática más compleja. Y allá se fusionan mal, pues imagínate, de repente hacemos todo un trabajo con los niños dentro de la residencia y de repente ingresa un niño que está muy dañado y de repente nos echa a perder todo. Entonces... ¿Por qué? ¿Cómo echa a perder el trabajo andado con los otros niños? Claro, porque hay un retroceso. Si tú ves una niña que llega nueva y empieza a hacer crisis fuerte porque tiene mucho dolor en su interior, obviamente a las demás les afecta, no sienten paz en su hogar, entonces, claro, altera todo. Y dentro, bueno, los hogares que son directos del Sename, que están 100% ayudados por el Estado, ahí llega de todo. Mezclaban niños delincuentes, niños con problemas psiquiátricos y también en protección. Entonces, además de eso, los problemas es que allá no tienen como objetivo, digamos, formarles sus mentes.
Yo lo que, por ejemplo, videos formativos, hábitos, valores, eso no está incorporado. Entonces, yo veía, por ejemplo, cuando yo iba de visita a ver un niño que estaba castigado, por eso que se había ido para allá, que los niños pasaban todo el día en el patio, dando vueltas, y la rutina era levantarse, tomar desayuno, ir al patio, ver videos, películas, y películas no las mejores, o sea, La Gran Estafa, imagínate un niño que ha venido por robo. Entonces, al final se van deformando más y alimentando, digamos, con la otra experiencia que han compartido los otros compañeros, porque también ahí pasa el líder negativo, que le muestra a los demás que él es más capo porque él hizo más delito. Entonces, como el tema de la cárcel, yo eso es lo que veía, por lo menos, y me quedé muy preocupada, por eso que quise dedicarme a esto. ¿Y por dónde crees que pasa la solución a los problemas que viven los niños en los centros del Sename? Yo creo que para proteger, se debe proteger a tiempo. Hay una ONG que me gusta bastante, que está en Lo Barnechea, que se llama Mi Casita, que la fundó una profesora del Colegio San Rafael y incorporó también a otros colegios, no tan solo niños del Colegio San Rafael. Tiene alrededor de como de 30 niñitas, porque vislumbró, digamos, que había niñas que estaban en riesgo en sus casas, que estaban solas, las típicas niñas del microondas, que a veces no traían las tareas porque pasaban mucho en la calle, hechas, porque pasaban necesidades básicas de alimentación. Entonces ella hizo esta ONG, invitó a muchos voluntarios, entre ellos estudiantes, dueños de casas, personas con alguna educación, tipo de educación, para que le den una ayuda psicosocial, alimentos, les ayuden a hacer las tareas y que la mamá las pase a retirar a las 7 de la tarde. Entonces, eso protege demasiado que un niño se pueda internar. A la madre la ayuda, porque las madres colapsan. Cuando son, por ejemplo, familias monoparentales, que hay solamente una mamá y no tiene redes familiares que la apoyen, esa mujer colapsa, entonces después termina tratando mal a su hijo y a veces abandona, se manda a cambiar. Es normal, o sea, obvio, cualquier persona estando en su situación no va a poder, ¿te fijas? Entonces, si se le diera más apoyo a las familias, sería, y eso debería de partir desde el colegio. Si el colegio capta una situación así, debería de informar inmediatamente al asistente social y hacer un seguimiento. Con los colegios deberían de estar muy unidos todo esto, al sistema, bueno, lo que quiere hacer el Ministerio Social. Y el presidente Piñera presentó una propuesta, un acuerdo nacional por la infancia, con las propuestas que ustedes mismos, porque tú fuiste parte de la comisión, de las 93 propuestas. 94 propuestas que ustedes le propusieron. ¿Tú crees que esto es un avance significativo para el actual problema y todos los problemas que hay dentro del Sename? Sí, la verdad que algunos dieron muy buenas propuestas, otras no eran tan relevantes, pero también hay otras propuestas en el Congreso. Y lo que me apena, porque el presidente a mí me motivó mucho cuando a mí me invitaron. Imagínate que yo soy cero política y me invitaron porque yo, por los años que estuve en hogares de menores, que fueron 12, 28 años de voluntaria, porque a mí nadie me paga por hacer esto. Además, dejé de trabajar. Yo perdí hartas horas de trabajo, yo gano por horas, para ir a esta comisión, porque yo iba con una fantasía de que yo iba a ayudar, que yo iba a ayudar a los niños del Sename, era mi sueño. Y resulta que, claro, como habían bastante de distintos partidos políticos, estaba como muy pisando sobre huevito también, porque no podíamos incomodar a nadie. Entonces, bueno, había que hacer una tarea en 60 días. Quedaron bastante buenas las propuestas, hay otras más en el Congreso, pero la verdad lo que me preocupa sinceramente es que están detenidas. Y me da mucha tristeza de que los políticos, con sus rencillas políticas, no le den la prioridad que necesitan, digamos, estos niños. Ellos son el futuro de Chile. Si quieren combatir la delincuencia,
en este país tiene que partir ayudando a los niños que, digamos, todos los gobiernos le han fallado. Y esta comisión pidió perdón. Y entre ellos habían personas de todos los partidos políticos. Pidió perdón porque nos dimos cuenta de que el Estado le falló a los niños. Como yo te dije una vez, el Estado debería ser padre y madre de los niños abandonados del Estado. Y no deberíamos de traspasarle esto a los demás. O sea, y además es una ayuda de todo en general. Por eso que me da mucha pena, yo lo veo detenido. No sé, si esto no se materializa, no se concreta, en vano hicimos este trabajo. Yo me he sentido bien frustrada últimamente porque no he visto también que no sube la subvención, fue muy poquito. Nosotros tenemos a los mismos niños de Chile, nos dicen que somos hogares particulares y no es verdad. Somos personas voluntarias, somos 6 directores que estamos a cargo de este hogar, que estamos ayudando al país, recibiendo a los mismos niños de Chile y nos tratan como hogares particulares. Y lo único que la diferencia es que nos dan como la mitad de la ayuda. La otra mitad la tenemos que conseguir, olvídate, o sea, tocando puertas, haciendo comidas de beneficio y no nos alcanza para pagar los sueldos. Tenemos sueldos, ¿cómo es posible que nosotros tengamos tenemos un grado de humanidad tan grande en nuestro hogar, tenemos tías realmente con vocación de servicio, pero sabes que a veces se nos van porque ganan menos que una empleada doméstica. Nosotros pagamos algo de 360 y tanto bruto. Imagínate lo que recibe el líquido. Nadie vive con ese sueldo y están atendiendo a los niños más dañados de Chile. ¿Y por qué? Porque no les podemos subir los sueldos, los salarios. A diferencia de los centros que están protegidos por el Estado, que los tíos gastaban bastante, les daban todo, la comida, hasta la aguja que gastaban, y mucho, más mal atendidos. ¿Y tú crees que ese es el problema quizás de todo lo que hemos sabido ahora por la prensa, de los casos de abuso que le dan los mismos tíos de trato directo, los funcionarios, y que en realidad llegan a abusar de repente de los niños? Hay maltrato. Bueno, esto pasa igual que la iglesia, pues hay gente que entra a una fundación o a una institución para tapar y esconder algo. Aquí también entran personas pedófilas. En nuestro hogar, por ejemplo, nosotros hacemos evaluación psicológica, pero muchas veces la evaluación no muestran también todo en realidad lo verdadero. A veces esta gente también sabe manejarte con estos test. Entonces, si detectamos una persona de esta naturaleza, inmediatamente se las despide. Pero yo he sabido, y me contaron niños de allá que estaban en estos centros, Pudahuel, San Joaquín, que sí efectivamente había abuso y quedaron ahí tapaditos. Y hay 900 casos, más o menos creo que tenían 900 casos que todavía no se han estudiado. Yo no entiendo por qué no se le da la importancia que se le ha dado, por ejemplo, a la iglesia. O sea, son niños, estos eran niños y fueron abusados. Entonces, también por niños ya más grandes que estaban ya viciados. Pues si yo encuentro un niño, yo entiendo que un niño repite conducta. Nosotros hemos tenido niños que han sido abusados y que hemos dado cuenta y detectado algunas prácticas. Por ejemplo, que quieren tocar a un niño. Hemos sacado niños, en una oportunidad lo alcanzamos a agarrar, o sea, una tía bien buena, que captó a este niñito que andaba rodando a un niño chico y lo salvó a tiempo. ¿Pero por qué? Porque él está repitiendo conducta, no dimensiona que esto es malo. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente tú tienes que tomar a este niño y trabajar con él. Trabajar con él y hacerlo hablar y decir que esto está mal, hacer tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. Pero hay muchos casos que no los dejaban pasar porque realmente no había un interés 100% verdadero. O sea, a veces hay gente que busca trabajo allá por tener un trabajo porque eran bien pagados en estos centros. O porque estaba escondiendo su problema que tenía. Pero la verdad, gente con vocación cuesta encontrar.
Cuesta encontrar. En mi hogar sí hay gente con vocación. Imagínate que ganan 300.000 pesos líquidos y están ahí, se encariñan con los niños. O sea, nosotros necesitamos gente, mamás, con olor a mamá. Con vocación. Con vocación. La gente se ha cenamizado mucho, desde los directores. De mujeres hablan en un vocabulario, en un lenguaje súper cenamizado, pero realmente aman a los niños, los quieren, les importa Yoconda, otro de los aspectos que se dio en esta propuesta nacional por la infancia, digamos, es la modernización al sistema de adopciones. Tú nos comentabas recién que hay niños que sueñan con ser adoptados. ¿Cuál crees que es el problema que tiene actualmente la ley de adopciones? Era muy lento. Nosotros tenemos niños que deberían de haber sido adoptados a tiempo. Por ejemplo, teníamos 3 hermanos que una familia extranjera los quiso adoptar y el papá los venía a visitar. Le decían cometa Halley. Aparecía para que no los adoptaran. Y ahí quedaron grandes, lolos, y la gente le tiene miedo a adoptar jóvenes. ¿Por qué? Por lo mismo que la prensa también ha hecho con ellos, porque ha puesto todo en el mismo saco. Ahora los niños de Sename, algunas personas lo interpretan, igual a delincuentes. Y no, la mayoría están por protección. Yo tengo niñas que sueñan con ser adoptadas, me dicen que les busque una familia. Y yo no digo que las tengan que adoptar para que no tengan que dejar herencia, pero también se puede hacer un sistema de apadrinamiento donde las puedan incorporar a su familia, acompañarlas en ese proceso, a lo mejor entregarlas para que se casen después y ellas pueden volar. Yo lo he hecho. Yo tenía un par de niñas en mi casa y no necesariamente ahora no viven conmigo, pero las ayudé. Algo tú les das, ¿me entiendes? Herramientas, alas para que puedan volar. Y eso se puede hacer, basta un corazón generoso. Yo siempre dije, hay gente que vive sola, que sufre por soledad, gente mayor, ¿y por qué no se pueden hacer? ¿Por qué no pueden arriesgarse? Uno puede, mire qué tipo de niñita quiere, cómo le gustaría que fuera, y uno las va ayudando a encontrar una familia así. Mira, yo tengo una clienta que ella tiene su marido con Alzheimer y necesitaba una compañía. Y una niñita que egresó, que había estado siempre institucionalizada, se fue a vivir con ella. Y ella le hace como que le cobre un arriendo, pero es muy barato. Le da casa, comida, y esta niñita llega a su casa, la familia se está encariñando con ella. ¿Y por qué no se puede hacer algo así? ¿Cambiaría tanto este país, este mundo? ¿Y qué otros cambios como este que nos estás contando crees que son necesarios y urgentes para mejorar la situación de nuestros niños, de los niños que están en el centro del Sename o dependientes del Sename? Bueno, no sé si sea la misma pregunta, pero yo creo que el Ministerio de Salud debería preocuparse del tema de los medicamentos en los hogares. A mí me da la idea que como recibieron tantos niños, a todo esto, cuando se alargó la jornada escolar, pensaron que no iban a llegar más niños a hogares, porque ahí les iban a dar la comida, y no fue así. Empeoró, porque además se cerraron unos centros que eran parecidos a esta ONG que yo te conté, que recibían niños después del colegio. Todos se cerraron. Y eso llevó a una internación mayor. Entonces, como no sabían qué hacer, cómo manejar las emociones de los niños, lo empezaron les dan medicamentos. Medicamentos porque lloran, medicamentos porque no controlan impulso y que en vez de enseñar por qué no tiene que quebrar los vidrios, los medicamentan. Medicamentos por A, por B y por C. Entonces el niño, lógico, yo creo que esos niños se están haciendo adictos a la droga. ¿Te acuerdas? Bueno, un niño que salió que mató a una señora hace poco. Uh-huh. Lo que yo creo que ese niño consumía bastante medicamento y que al salir busca cualquier cosa para cubrir esto, se trastornan, se vuelven locos. ¿Cómo una persona va a llegar a tanto?
Ahora, no son 100% a veces de los hogares. Nosotros no tenemos ningún niño tan delincuente. Hemos tenido niños que han tomado malos caminos porque iguales son decisiones de vida. Sobre todo por un tema de droga. Si ya empiezan a probar, es como difícil que se les va a demorar más el proceso de rehabilitación. Pero no tenemos niños que han sido delincuentes. ¿Y por qué ahora sale mucho? Mira, estos niños era del Sename. Claro, porque hay chicos que pasaron un mes, estuvieron delinquiendo afuera, los metieron al Sename y después se fueron y todas las culpas del Sename, no es así. Ahora, si un niño ha llevado mucho tiempo en estos CREAD, con todo lo que te conté de estar como intercambiando formas de delinquir, que le están deformando la mente porque no le están dando ningún tipo de valores, y además con exceso de medicamento, obviamente se va a transformar en un monstruo y va a hacer mucho daño a la sociedad. ¿Y por qué crees que se les da exceso de medicamento? Porque yo creo que no supieron manejar el tema. Y ahora, lo que yo creo que es miedo. Los centros colaboradores en NAEMES tienen miedo que se les suicide un niño. Ahora yo digo, en una familia cuando hay un niño bipolar, un joven bipolar con esquizofrenia y se suicida es normal. Todo el mundo dice, no, el niño era esquizofrenia, y estamos hablando de familias que muchas veces lo han cubierto de mucho amor. Y si pasa eso, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros que recibimos niños peor, como estropajos, con problemas de bipolaridad que yo creo que a veces se han trastornado en el camino por todo lo que están sufriendo de la falta de amor, o con esquizofrenia que hemos tenido mezcladas con niñitas que están en protección, que hemos tenido que de repente defender a una niña que le quería pegar con un ladrillo en la cabeza a otra. Imagínate que esa niña la matan. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los tíos del hogar? ¿De quién es la culpa? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que la gente está asustada. Los directores, la única solución, si ve a una niñita que está llorando por un problema, porque le hicieron bullying en el colegio, como nos pasa mucho, y está tratando de exteriorizar su pena, no, vaya a hablar con la psiquiatra, y la psiquiatra, no, te hemos visto ya, yo creo que estás con un poco de depresión, así que medicamento. Y no es así. ¿Cómo les vamos a enseñar a tener herramientas, fortalezas internas para poderse defender? ¿Me entiendes? O sea, la solución pasa por otros temas, tú dices, en vez de medicamentos, solucionarlo con tratamiento psicológico, por ejemplo, con amor. Nosotros no podemos negarle los celulares, es de forma, o sea, es súper malo un celular en las manos de un niño. Aquí tienen acceso, nosotros controlamos el internet. Los niños ya no juegan porque están todo el día con el celular en la mano, no juegan. ¿Cómo liberan tensiones? No quieren hacer deporte porque está como el síndrome de la lata profunda. Nosotros hacemos actividades, tratamos de hacerlos bailar, pero a veces no es suficiente. En mi taller yo los hago mucho cantar. Y muchas veces, como cuento historias de testimonio, historias de santos, historias de personas que Nercha Cárdenas Huertoro, por ejemplo, que lo logró, que por último se educó en la cárcel, que murió pero que se fue digno. Los niños a veces lloran porque se acuerdan de algo que les pasó y que lo están relacionando con su historia. Inmediatamente a veces la tía la quiere tomar y se la lleva porque la niñita está llorando. Le digo, no, déjela. Por favor, déjela ahí porque la niña tiene que llorar. Te hace bien llorar, mi amor. A todos nos hace bien llorar. Uno queda el otro día liberada, está contenta. Un proceso de catarsis, de liberación. Por supuesto. O por último, hacerlas reír, que les dé ataque de risa. Harto deporte. Yo no veo que está incorporado también. Bueno, yo escuché en las propuestas de que querían inculcar los deportes, pero estuvieron mucho tiempo los centros directos del Sename, los CREAD, cerrados para la gente que estaba ofreciendo ayuda. Venían personas a hacerles actividad deportiva y no las recibían. Entonces es como extraño, ¿no? O sea, ¿realmente queremos el bien de estos niños? ¿Están en primera fila? A mí me da pena porque la gente se ha acostumbrado es como las enfermeras, la auxiliar de enfermería. Llevan al principio todas humanas, pero con el tiempo se van embruteciendo
Y esto encuentro que está pasando, incluso a todos nos está pasando. Cree que el problema es de todo. La gente se llena hablando. A mí me duele tanto porque nosotros somos personas voluntarias y que lo hacemos por amor. Bueno, a él no le gusta que lo diga, pero yo tuve al presidente de la fundación que estuve por hartos años, que ahora le traspasó el puesto a otro, con esclerosis múltiple. ¿Y sabes por qué no quería dejar el cargo? Porque nadie quería tomar su puesto, por los problemas que hay. A nosotros nos da mucho dolor de cabeza y mucho sufrimiento. A veces a punta de rezos tenemos que sobrevivir para poder seguir. En una oportunidad yo me encontré con una persona muy buena de la sociedad y me dijo, ¿y tú todavía estás en los centros? ¿Se los van a cerrar todos? Por supuesto, le dije yo, hasta que Dios quiera. O sea, la labor es de cada uno. Yo hago la diferencia. Por eso que yo me cansé de esperar tanto también del gobierno, esperar de los políticos. Yo encuentro que los políticos están muy mal, nos están dando pésimo ejemplo. Viven peleando los unos con los otros en vez de preocuparse por los problemas reales, de crear, no vivir pegado en el pasado. Y nos están metiendo mucha rencilla, mucho resentimiento social con todos los problemas pasados que no sirven de nada. Yo soy más concreta, yo creo que uno tiene que ir a la ayuda. No sé, el domingo yo estuve con una niñita, le vino una crisis terrible, porque su mamá anunció visita después de muchos años que no la veía para despedirse porque cree que se va a morir, y después no vino a la visita y la niña quedó muy frustrada, tuvo una catarsis, en vez de catarsis le pegó a todo, entonces terminó en el hospital. La fui a ver y obviamente tenía mucha pena, le dije, estás con mucha pena, ¿verdad? Y se puso a llorar. La abracé, incluso fui con una nariz y le dije que era Pachadam. Y le hablé y quedó muy tranquilita. Entonces se puede hacer, uno tiene que ir a ayuda, no estar esperando que los demás lo hagan. Le agradezco bastante esta entrevista porque yo tengo hartas cosas en mi corazón y no sé cómo expresarlas, porque yo no soy política, no hablo bien, pero tengo experiencia. He vivido en estos centros, he dado mi vida por estos niños y los amo, realmente los amo. Cuando tú te vas involucrando con ellos, te das cuenta que la realidad no es como la muestran en televisión. No, hay muchos niños que te dicen, por ejemplo, una niñita que la queríamos todos, le dimos mucho amor, pero ella como quería ir a vivir con su abuela, dijo que le pegábamos. Doloroso. Y no es verdad, y yo le digo, entiendan, no se sientan con ella. Lo que pasa es que está llamando la atención para que la familia sienta compasión y la vuelva a recibir. Pero nosotros estamos asustados porque su papá la maltrataba y vive ahí. ¿Te fijas? Entonces no es todo lo que se dice, es cierto. Bueno, yo cuando entonces ya para ir terminando esta entrevista, y a modo de síntesis un poco, ¿qué es lo que tú consideras realmente urgente? Así las tres primeras puntos, los tres primeros enfoques necesarios para poder realmente cambiar la situación de los niños y tener un mejor, en el fondo, Chile, con los niños primero, o con los niños... Que los políticos se dejen de pelear y que pongan a los niños en primer lugar. Son el futuro del país. Estos niños van a influir positivamente o negativamente en el país. Nos van a transformar en unos leones que van a estar devorando gente, o se van a transformar en gente de bien y que le va a hacer mucho bien al país. En primer lugar, que los pongan en primera fila en el Congreso, que se dejen de rencillas. Si realmente hay gente buena la que está ahí, yo lo aprobaría, ¿me entiendes? Y no importa quién, si el presidente lo ha dicho, todas las personas han colaborado para esto, también trataron de hacer cambios en los gobiernos anteriores. Eso es el primer lugar. Segundo lugar, que a los hogares incorporen mucha formación valórica, bastante deporte, mucha orientación. Los niños necesitan ser oídos. Cuando hablan, cuando liberan, los niños se mejoran, se sanan. El amor es el que sana. Eso falta, amor en este país, amor. Y la tercera, yo creo que debería mucha gente plantearse la posibilidad de llevarse a un niño para la casa, a un adolescente. ¿Sabes qué? El fundador de Mi Hogar dijo, ¿por qué yo formé un hogar de adolescentes? Y además incorpora hermanos, fíjate, nosotros tenemos hermanos, para que no se separen, hombres y mujeres.
dijo, yo ayudo a los adolescentes porque son los más pobres entre los pobres. Nadie los quiere ayudar. La gente no quiere mucho a los adolescentes. Y es una etapa muy crítica, es muy sufrida. Menos si no se ha recibido amor. Una etapa complicada. Sí. Es de transición y todos debemos acordarnos. A lo mejor yo también tuve mis hijos y todos pasamos por periodos en que los papás que tuvimos que apapachar más a los niños, explicarles más cosas, y ellos no tuvieron esta oportunidad. Entonces no le tengamos miedo a los niños adolescentes. Los niños, cuando te ganan el corazón, los niños a mí me quieren mucho. Yo cuando llego al hogar me dicen mamita Yoko, se me abrazan, se me acurrucan, me cuentan problemas, me preguntan por qué usted me da tanta paz. Porque es amor, le digo yo, es Dios actuando en mí. Un poquito, no hago nada, es una vez a la semana que voy, 2 horas, a veces voy los domingos también, me dejo caer. Bueno, entonces el llamado entonces a las personas que se involucren más con los niños y también con los adolescentes. Sí. Muchas gracias, Yoconda, por haber conversado hoy día con nosotros. Gracias a ti. Y espero que tu testimonio sirva y que, bueno, que haya alguna respuesta, digamos, para mejorar la situación de los niños. Dios quiera y no le echen la culpa a los demás y se dejen de hablar tanto de los centros de Senami porque realmente desanima. Entonces después nadie va a querer ayudar en esta situación. De verdad, no, a mí me dicen, ¿cómo estás metida en eso? Sálete. No. Bueno, muchas gracias, Yoconda. Gracias a ti. Bueno, les recuerdo que pueden seguir esta entrevista por las redes sociales y comentarla. Muchas gracias.